Estamos en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, ubicado en el barrio Yungay, en el sector céntrico de Santiago, y en el día de hoy vamos a hablar de un objeto muy querido para nosotras en el museo, que es el silabario hispanoamericano. Los silabarios son un instrumento, digamos, un texto que se utiliza específicamente para que las personas aprendan a leer, para que se acerquen a este mundo de la alfabetización a través de la lectura. El profesor Dufloc publica este silabario en el contexto de los gobiernos radicales en la década de 1940 y es un periodo que está marcado en Chile todavía fuertemente por la cuestión social. Hay un gran porcentaje de personas analfabetas, hay una precariedad enorme, sobre todo en los sectores más populares, que no solamente no tenían acceso a bienes elementales como para poder subsistir, sino que tampoco tenían mucho acceso a la educación. En una época, además, en que existe esta idea de que el niño es un adulto en formación, por lo tanto no es un sujeto de derechos culturales, y en ese sentido, ¿cierto?, el que aprenda a leer y escribir no había sido una prioridad, sobre todo para esta infancia marginal. Bueno, este método lo que permite es que las palabras se desglosen en sílabas y que ese desglose de sílabas esté además asociado a una imagen. Entonces, es un método que permite, con muy pocos elementos, podríamos decir, de didáctica, enseñar a leer. Y es por eso que fue un método que se difundió tanto y que se masificó de manera tan rápida, porque permitía que personas que no eran profesoras o profesores pudieran, a través de este material, a través de este texto, enseñarle a leer tanto a niñas, niños como adultos. Además, permitía el autoaprendizaje, permitía que una persona por sí misma pudiera aproximarse al mundo de la lectura a través de este instrumento. Este silabario tiene algunas similitudes con el silabario conocido como el ojo, ¿no?, que es el silabario mate, pero también tiene algunas cosas en las que se aleja. Este es un texto que es mucho más simple en su propuesta y que permite, por ejemplo, que las personas puedan aprender a leer solamente y no a leer y escribir, como ocurrió durante muchísimo tiempo. Este silabario tuvo un gran impacto para el sistema educativo chileno porque se masificó rápidamente, dado la facilidad de uso que tenía, y sobre todo porque no solamente tenía una facilidad de uso en términos de la estructura, digamos, más metodológica, sino que también era entretenido porque al final, cuando ya se avanzaba en las lecturas, los niños tenían, o las personas, digamos, que aprendían con este método, tenían la posibilidad de conocer historias que hasta el día de hoy existen en el imaginario popular y que las personas se aproximaron a ellas a través de esta lectura. Entonces, tuvo un impacto muy importante en ese sentido, y es por eso que el Ministerio de Educación lo asume como un texto oficial de la enseñanza y aprendizaje de la lectura, pero también tuvo un impacto en Latinoamérica. Es un silabario que hasta el día de hoy nosotros vamos a encontrar en otros países. Otro punto muy importante que está relacionado con este silabario es que las ilustraciones que aparecen en él fueron hechas por un gran ilustrador, un gran dibujante chileno conocido como Coré. Entonces, es un texto que además tiene una historia importante desde el punto de vista, digamos, de las artes. Otra característica bien importante de este silabario es que sigue estando tremendamente vigente, y eso es algo que ustedes pueden ver seguramente a principios de la época escolar. En marzo uno lo va a ver en las vitrinas de las librerías, como en los libros usados, incluso, ¿cierto?, en los libros que se venden de manera informal. Ahí va a estar siempre el silabario porque sigue siendo una herramienta que muchas profesoras y muchos profesores hasta el día de hoy reconocen como un excelente instrumento para aprender a leer. Este texto, con sus ilustraciones, con sus dibujos, muchos de ellos muy simples, con sus historias, nos sigue diciendo que lo más importante para aprender a leer y para cualquier acto de aprendizaje es esa relación que se establece más humana, más cercana con el conocimiento. Un aspecto importante también del que uno puede reflexionar a partir de este silabario y también a partir del silabario de Claudio Mate es que en ambos casos uno podría decir que son elementos que no surgen del Estado, surgen del mundo privado, surgen de la élite intelectual de la época, pero de una élite intelectual comprometida con un proyecto social y que es asumido por el Estado. Y por lo tanto uno puede ver mucho esa sinergia público-privado. En un país como el nuestro eso es algo importante porque, sobre todo en términos de educación, en la historia de Chile ha habido una tensión permanente entre lo público y lo privado. Y este objeto que está en el Museo de la Educación Gabriela Mistral y que ustedes pueden venir a ver acá, demuestra que ese proceso y esa sinergia es posible.
Las personas mayores que vienen acá al museo y que lo ven, siempre se emocionan al ver este objeto, porque les recuerda no solamente su paso por la escuela, o muchas veces ni siquiera el paso por la escuela, sino que la posibilidad de haber aprendido a leer, sino que les recuerda también una época, una infancia, no necesariamente feliz, una infancia que muchas veces pudo ser muy triste, pero donde la diferencia entre estar en un lado o en el otro de la báscula estuvo dado por aprender a leer. A estas alturas, este silabario ya es considerado un objeto de culto y para muchas personas que se acercaron a la lectura a través de él, les trae el recuerdo no solamente de un instrumento que les permitió aprender a leer, sino que también les trae el recuerdo de una vida y una manera de enfrentarse al mundo.